Hola, para los miembros del canal Vida TV Play, es un enorme gusto poder darles nuevamente la bienvenida a este su programa Revelación Juvenil. Pensando en las enseñanzas que hemos compartido acerca de que nuestro Señor llevó todos nuestros pecados a la cruz, reflexionaba en que es hasta común escuchar la palabra pecado. Esto es pecado, esto no le agrada a Dios, ¿sabes? Y la pregunta que hoy me hago es, en nuestro andar diario, ¿sabemos realmente lo que es pecado? ¿Lo identificamos con facilidad? ¿Podemos apartarnos de ello? Recuerdo que hace algunos años, una vecinita, aún muy niña, le preguntó a mi mamá, señora Antonieta, ¿qué es malo? Mi mamá, como es de esperarse, al principio se desconcertó con la pregunta. A lo que la niñita le cuenta un poco más y dice que su mamá, para corregirla, lo hacía de la siguiente manera. No digas eso porque eso es malo. No hagas eso porque eso es malo. No vayas para allá porque es malo. Beber licor es malo. Fumar es malo. Consumir droga es malo. Copiar a esos amigos es malo. Juntarse con esas personas es malo. Lo que aquella madre con intenciones buenas no sabía es que su hija no le entendía el consejo. Y de eso quiero que hablemos el día de hoy. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, que estamos delante de tu presencia, puestos de acuerdo para buscar tu rostro, para encomendar delante de tu presencia esta reflexión, esta enseñanza, y al mismo tiempo, Señor, para encomendar las vidas de los que me escuchan, sus corazones, sus inquietudes, oh Dios, todas las preguntas que puedan tener. Yo clamo ante tu presencia para que tú seas respondiendo a cada uno, conforme a lo que ellos necesitan y anhelan de ti. Te pido que uses este tiempo, este canal, Señor, este programa, para hacer de bendición y de edificación. Danos más de ti, Señor, y ayúdanos a conocer lo que es malo ante tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que fue molido, que fue herido en esa cruz, fue llevado para que nuestras transgresiones fueran perdonadas. Dice una porción del versículo 6 en su parte B, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y me sigo preguntando al escucharlo, ¿tenemos tú y yo claridad de, a ver, dígalo conmigo, cuáles fueron o cuáles son mis pecados? Porque incluso esos pecados de hoy estuvieron sobre Jesucristo hace más de 2000 años. Y es que para poder mirarnos, es necesario que sepamos lo que estamos buscando, ¿verdad? A veces estamos en un lugar y nos dicen, busca esta herramienta. A mí como mujer me pueda pasar, busca esta herramienta. Yo puedo estar entre muchas herramientas y no sé cuál es la que estoy buscando. Así que volvemos a lo mismo. ¿Qué es malo? La definición de la Biblia lo dice de esta manera y vemos a muchos líderes religiosos enseñar que Cristo murió por nuestros pecados y eso yo lo creo y espero que tú también lo creas. Cristo murió por nuestros pecados y también que su sangre derramada nos limpia del pecado, nuevamente la palabra pecado, y que somos liberados de la esclavitud del pecado, pero también sobre la libertad que hay de guardar la ley de Dios. De eso se nos enseña. Saben que todo esto nos lleva a algo que poco se hace y es definir lo que es pecado, a desafiarnos a buscar en nuestras Biblias para ver cómo define Dios el pecado. Empecemos por leer 1 Juan 3:4, donde el apóstol Juan escribió, todo aquel que comete pecado infringe, es decir, quebranta, también la ley, pues el pecado es infracción, es decir, quebrantamiento de la ley. Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? Hay una ley que me lleva a reconocer cuando estoy quebrantando, cuando la estoy infringiendo. Y eso, si ya infrinjo la ley, si ya estoy dando el paso de infringir la ley, entonces ya eso se convierte en pecado.
Cuando pecamos, quebrantamos la ley. Pero, ¿qué ley? El apóstol Pablo escribió en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y es que, ¿cómo usted sabe que robar está mal? Pues tal vez responder porque es contra la ley, me va a decir usted. O sea, es posible que me diga eso. Sí, pero la ley a lo mejor usted la ve como que la ley que establecen los reglamentos humanos. Pero es que eso proviene de la ley de Dios. ¿Qué tal si hablamos de la ley de eso, de Dios? ¿Qué nos revela lo que es pecado? Veamos algunas porciones de la ley de Dios. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás. Este es el 10º mandamiento, que se encuentra en Éxodo 20:17 y en Deuteronomio 5:21, no codiciarás. La ley a la que Pablo y Juan se referían eran a los 10 mandamientos. Ahí claramente, esa es una de las principales guías para conocer si yo estoy infringiendo la ley de Dios. Ambos apóstoles enseñaron que cuando se quebrantan es cuando pecamos. Es decir, ahí está la ley, como decía el apóstol, está los mandamientos. Y básicamente me los está señalando, pero es la acción a infringirlo la que lo convierte en pecado. Juan también escribió en 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. El que tiene más poder contra el que no tiene, por ejemplo, es una injusticia. Al inocente que lo toman por culpable es una injusticia. Eso es pecado. En otras palabras, puesto que los mandamientos de Dios son justicia, según lo que dice Salmo 119, 172, entonces lo opuesto, es decir, la injusticia, señalémoslo como pecado. ¿Va conmigo? Claramente la injusticia es quebrantar los mandamientos de Dios. Comparemos con lo dicho por el apóstol Santiago, quien enseñó que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, es decir, pecare en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, quebrantador. Esto se lee en Santiago 2, 10 y 11. Santiago igual se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo puede ser que aunque no asesine, no adultere o robe o ni siquiera diga mentiras, aún así quebrantamos el espíritu de la ley, lo que también es pecado? ¿Qué significa? Pablo llama a la ley santa y del mandamiento igual santo, justo, bueno. Eso lo enseñó Romanos 7, 12, 14, que la ley es espiritual. ¿Se acuerdan que hay una porción de la escritura en donde dice que el mismo Dios colocará en nuestros corazones sus mandamientos, su palabra inscrita en nuestros corazones, para que entonces desde allí, desde esa ley espiritual, nosotros podamos vivir confiadamente y vivir en rectitud, y así llamando a la ley santa y al mandamiento igual santo, justo y bueno. Porque muchos pueden estar pensando, oye, pero igualito, aunque voy recto, caigo. Pero la escritura dice que es justo, santo y es bueno. Asimismo, Cristo magnificó y expandió la letra de la ley, o sea, la hizo más amplia, revelando su intención espiritual. Cristo fue quien llevó la ley a otro nivel. Mateo 5, 27, 28. Y más de una vez les dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, dejando en evidencia que el pecado comienza en la mente. Lo que usted piensa eventualmente se convierte en lo que hace, dice Proverbios 23:7. Pero lo que sale de la boca del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. El sexto mandamiento condena los homicidios, el séptimo mandamiento los adulterios, las fornicaciones, el octavo mandamiento los hurtos, el noveno mandamiento los falsos testimonios, las blasfemias. Blasfemia es hablar lo que no es correcto, lo que no es cierto. Incluso a veces hablamos blasfemias hasta contra Dios, contra el Espíritu Santo. Dice Mateo 15, 18 al 20, que si desobedecemos los mandamientos de Dios, estas son las cosas que contaminan al hombre. Santiago 1, 14 y 15 muestra que cuando los hombres tienen malos pensamientos,
entonces las acciones también, nuestras acciones llegarán a ser malas, porque nos dejamos llevar. Cuando usted atesora un pensamiento y lo deja allí, llega el momento en el que va a actuar de acuerdo a lo que estaba pensando. Porque cada uno es tentado, dice la Escritura, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso las tentaciones que cada uno enfrenta, las suyas son unas y las mías son otras, no son las mismas que yo puedo enfrentar. Esto, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, es después que ha concebido. Es decir, hay un tiempo allí. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte, que es la paga del pecado. Vemos a un rey David que sabía detectar cuando él había infringido la ley de Dios. También sabía reconocerlo sin ningún reparo. Él aceptaba. El rey David era capaz de ver su pecado tal cual Dios lo veía, como un terrible quebrantamiento de su ley. Por eso es que David escribió en el Salmo 5, los versículos 4 y 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, es decir, pecado. Salomón, hijo de David, escribió un proverbio muy lindo, lo vemos en el capítulo 15, verso 26. Abominación son al Eterno los pensamientos del malo. Esto es porque Dios sabe que si no son eliminados los malos pensamientos, siempre producen malas acciones. Por eso es que nosotros decimos muchas veces, oh, pobre de mí, porque ninguno es digno de estar en su presencia. Ninguno puede ser llamado santo. Jeremías 44, en sus versículos 22 y 23, dice, y no pudo sufrirlo más el Eterno. O sea, nuestras acciones hacen que el Eterno, el Padre Celestial, sufra profundamente. Y sufre a causa de nuestra maldad, de nuestras obras, cuando nos olvidamos de lo que Él ha dicho, cuando no nos importa lo que Él nos ha dicho. Eso lo ve Él como una abominación. Porque pecasteis contra el Eterno y no obedeciste la voz del Eterno, dice el proverbio, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Pecar, quebrantar la ley espiritual de Dios. Eso nos corta de Dios, es decir, recordemos lo que pasó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, lo que primeramente ocurre es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual no es más que la separación entre Dios y el hombre. Y no hay nada más terrible que estar separados de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que muchas veces impide que escuchemos claramente. Cuando estamos sumergidos posiblemente en olvidarnos de lo que Dios ha dicho. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo eliminara esa distancia, esa ruptura, esa separación. Y Él se colocó allí, en esa separación que está entre nosotros como pecadores y ese Dios santo. Allí en esa separación se encuentra nuestro Señor Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres, conectándonos de nuevo, permitiendo que nuestras oraciones lleguen al Padre. Y dice Jeremías en el capítulo 5, versículo 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Cuando Dios usa a su profeta Natán para confrontar a David, David le suplicó a Dios, léanlo en el Salmo 51:11, ¿qué suplica David? Lo que les dije hace poco, no hay nada más terrible que estar separado de Dios. Y le dice David, no me eches de delante de ti. Él reconoció sus transgresiones, su quebrantamiento de la ley ante Dios, diciendo, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 3 y 4. Ese es el rey David hablando con Dios, reconociendo su condición. De la misma manera, esa es nuestra condición, que ofende a Dios,
David le imploró a Dios, borra mis rebeliones. Vamos a implorarle, Señor, borra mis rebeliones, borra mi transgresión. Lávame, lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué pasó? Cuando David ora de esta manera, desbordado delante del trono, reconociendo, buscando, pues que Dios escuchó y le perdonó. Quebrantar la ley significa pecar. Cuando la Biblia dice, porque todos han pecados, quiere decir que todos hemos quebrantado la ley de Dios, somos herederos del pecado de Adán y Eva, porque todos venimos de ese linaje. Cuando dice la paga del pecado es muerte, quiere decir que su quebrantamiento de la ley automáticamente nos otorga a nosotros una pena de muerte. O sea, ya existe sobre nosotros una condena. El pecado, quebrantar la ley de Dios. Sin embargo, esa condena llevó a Dios a tomar una decisión, a enviar a su Hijo por amor a la humanidad. Porque es que Dios es un Dios bueno, amoroso, en gran manera. Y la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito. Porque Él no quiere que todos muramos, sino que por la muerte de uno somos salvos todos. A través de ese arrepentimiento y de esa aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de eso que el Padre hizo? Porque de tal manera amó Dios. Había una sentencia en nuestra contra, una señalización de Él es culpable, usted y yo. Y Dios dijo, de tal manera amó Dios que envió a su Hijo. Dijo Dios, enviaré a mi Hijo unigénito para que Él pague por todos ellos, para que su sangre pura, santa, inocente, limpie a todo pecador. Para que todo en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mientras nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, habló de los mandamientos. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Amarás al Señor tu Dios. Esos 10 mandamientos, y bueno, la ley judía incluía 600 más de la ley, habían otras leyes religiosas, habían leyes de sanidad, de higiene. La Torah es bastante amplia en todo lo que tiene que ver con la ley. Y el Señor Jesucristo le dijo, saben que si ustedes logran estos dos, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo dice es semejante. ¿Por qué? Porque trata del amor igualmente. El amor a Dios, el amor al prójimo. Esas dos conexiones hacen que usted y yo seamos vistos como justos, seamos vistos como limpios delante de Dios. Porque solo a través del amor de Dios, solo a través de Cristo Jesús, nosotros somos capaces de amar de esa manera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, tanto a Dios como al prójimo. Por eso es que, fíjense, en este segundo mandamiento, y no es el tema, pero lo voy a dejar. En este segundo mandamiento en donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué es lo que ocurre muchas veces de por qué se nos hace difícil amar al prójimo? Porque primero dice el mandamiento, como te amas a ti mismo. Muchas veces no nos amamos a nosotros mismos y por eso nos impide amar a otro. ¿Y qué es lo que el enemigo utiliza para que no amemos a otros? Pues impide que lleguemos a amarnos, que nos lleguemos a aceptar. ¿Con qué? Con culpa, con señalamientos, perdiendo identidad, perdiendo la seguridad de que Dios nos ama.
Esa es otra prédica, otra reflexión. Cómo aceptarnos, cómo amarnos a nosotros mismos, como para amar al prójimo. El centro de estos dos mandamientos es el amor a Dios Padre y el amor por los demás. Amar impide que seamos capaces de desobedecer a nuestro Creador. Y amar nos impide que atentemos contra alguien más. ¿Sí lo ven? Amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, yo no atento contra mí misma, solamente que no me ame, solamente que esté mal mentalmente. Pero entonces, si yo amo al prójimo, es imposible ser capaces de robarle, de matarle. Si amamos al Dios verdadero, estaremos lejos de adorar a otros dioses. Nos alejaremos del pecado, del adulterio, de la fornicación, de las borracheras, de las mentiras, porque somos conscientes que todo esto lo que hace es dañar nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, nuestro propio cuerpo. La desobediencia es la que nos lleva a pecar, pero el amor nos lleva a obedecer. El pecado nos separa de Dios, nos genera culpa, vergüenza. El pecado es transgresión, pero el perfecto amor es el amor de Dios por nosotros. En una ocasión encontré el testimonio de Pablo Olivares, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Él lloraba mientras decía que el Señor me fue a buscar. Yo me alejé, yo me fui, yo abandoné todo. Tenía una madre creyente, y él me fue a buscar, me salvó de la muerte, literal. Y él decía, me pregunto por qué. Desesperado lloraba, ¿por qué? Porque él no se sentía digno, porque él decía lo que yo estaba haciendo. Dice, él estaba siendo apuntado con un arma en su cabeza. Y en ese momento llegó el Señor y lo rescató, lo salvó. Lo cierto de la historia es que él en el testimonio insistía y decía, ¿por qué lo hizo? Yo estaba lejos de Dios y la estaba pasando bien. Yo estaba pecando y me gustaba, dice Pablo. No Pablo el apóstol, Pablo Olivares. Dice, yo disfrutaba andar en desorden. Yo entiendo lo que él quiso decir. Él dijo, yo andaba en los malos caminos y no me estaba arrepintiendo. Estaba pasándola bien, estaba disfrutando y no le importaba ni estaba buscando a Dios. Miren, lo que hemos aprendido es que tenemos claro por qué algo es pecado. Los ofrecimientos y las tentaciones que van contra los mandamientos, ¿qué es eso? O sea, a diario nosotros nos estamos enfrentando a tomar decisiones y eso nos lleva a hacer lo correcto o a hacer lo incorrecto. Amar los mandamientos de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Todo lo que va, ya sabemos, los ofrecimientos y las tentaciones que van contra los mandamientos de Dios, esos son los pecados, de ellos debemos alejarnos, porque eso aún no nos hace pecadores. Somos pecadores al participar del pecado, al participar en algo que va contra cualquier mandamiento de Dios. Y si lo pensamos bien, así, ¿cuántos de nosotros, como el testimonio de Pablo Olivares, violamos las leyes divinas? A veces hasta adoramos a otros dioses, ¿sí? Mire, hay cultos hasta sí mismos, hasta el cuerpo, hay cultos al dinero, hay cultos al trabajo. Pretendemos ser buenos dándole al Dios Altísimo lo que nos sobra. O le damos a nuestra manera. Sí, Dios me entiende, Dios sabe que yo soy así. Y no como el Señor nos enseña y nos guía en su palabra. Y mientras lo hacemos, lo disfrutamos. Estamos transgrediendo su ley. Pero ¿saben qué? Un día llega el Salvador y todo cambia. Nos llama al arrepentimiento. Llega y nos extiende sus brazos de amor. Cura nuestras heridas. Limpia nuestras vestiduras y nos da un nuevo nombre. Una nueva identidad. Nos da herencia y nos llama hijos. Y nos dice, tus pecados te son perdonados. Levántate, ve y no peques más. Vamos a orar. Aleluya, amado Dios, amantísimo Padre Celestial. Tú eres bueno en gran manera, Señor. Tú eres único y por excelencia das de lo mejor, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Yo te pido en esta hora, Dios, que tú en cada corazón, oh Dios, comiences, Padre, una labor para que esos corazones que estén heridos sanen.
para que esos corazones necesitados de amor, Señor, puedan sentirte aún más. Para que esas mentes, Señor, que no encuentran, Señor, alivio, paz, encuentren paz en ti. Para que toda vida confundida ahora, Señor, se alinee a tu ley, a tus mandamientos, a tu voluntad en esta hora. Para que todo el que busca encuentre, Señor, en ti reposo. Para que seas tú el Maestro por excelencia desde ahora y para siempre. Para que toda pregunta sea respondida a través de la luz de las Escrituras, de la palabra. Yo te doy gloria y honra, Señor, en este tiempo. Y bendigo tu nombre, porque solo tú eres Dios bueno, que merece todo el honor, toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, porque solamente en ti encontramos la guía, el camino necesario para reconciliarnos contigo. Te pedimos perdón en esta hora por todo cuanto hemos hecho que ha quebrantado tu ley. Te pedimos perdón, Señor, juntos, puestos de acuerdo, diciéndote, Señor, enséñanos a amar como tú amas, de una manera desinteresada y entregándolo todo. Queremos amarte, Señor, de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, desde ahora y para siempre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna. Aleluya. El Señor te bendiga y te guarde. Gracias por estar nuevamente allí. Te espero la próxima semana. Hasta luego. Bye bye.